Forum, el valor del conocimiento. En Forum Consultor, las acciones en la sociedad por acciones simplificadas. Las acciones son títulos valores que incorporan los derechos que los accionistas tienen frente a la sociedad, los cuales se adquieren por lo general una vez se han realizado los aportes y se recibe como contraprestación dos tipos de derechos, unos de contenido económico y otros de contenido político. Los primeros nos permiten participar en las utilidades que genera la sociedad al finalizar cada ejercicio y los segundos nos permiten participar en las decisiones de la sociedad en lo que se refiere a su funcionamiento y administración. Pero preguntémonos, ¿existen reglas para las clases y series de acciones en la sociedad por acciones simplificadas? No. Recordemos que la sociedad por acciones simplificadas tiene como una de sus principales características la flexibilización de las reglas de capitalización. De ahí que la Ley 1258 del 2008 admita que la sociedad se pueda financiar de diversas maneras al tiempo que se puedan emitir diversas series y clases de acciones, pues cada una de ellas lo que pretende es reconocer, de acuerdo a la necesidad, los derechos a los accionistas que realizan los aportes. ¿Y hay alguna diferencia entre las clases y series de acciones? Sí, las clases de acciones se refiere a los tipos de acciones que se pueden presentar y se diferencian es de los derechos que cada una de ellas incorpora de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se haya establecido en los estatutos. Y la serie de acciones hace referencias a la identificación de las emisiones de acciones cuya colocación se ha realizado en diversos momentos. ¿Qué tipo de acciones se encuentran reguladas en las SAS? Recordemos que los accionistas tienen libertad para consagrar diferentes tipos de acciones, incluso aquellos que no se encuentran regulados ni reglamentados en el ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, la Ley 1258, en su artículo 10, indica unas modalidades, como aquellas acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo anual sin derecho a voto y acciones de pago, entre otras acciones. Pues cada una de esas acciones se emitirá de acuerdo a los derechos políticos o económicos que se pretenda reconocer por la necesidad que se tuvo para la capitalización de acuerdo a los accionistas que participaron allí. Pero ¿dónde constan los derechos que conceden las acciones en las SAS? Esos derechos, por consagración expresa en su artículo 10, deben de indicarse al dorso de cada uno de los títulos de acciones de manera expresa, de tal manera que allí se podrá establecer cuáles son los derechos que cada uno de esas acciones se le reconoce a este accionista. ¿Y existen algunas restricciones a la negociación de las acciones? Recordemos que en términos generales los títulos valores y en particular las acciones gozan del principio de la libre negociabilidad. No obstante, el legislador en la Ley 1258 del 2008 estableció que los accionistas podrían restringir la negociabilidad de las acciones, pero de llevarse a cabo esta restricción, esta no podrá establecerse por más de 10 años, prorrogables por otros 10 años. Y deberá ser aprobada por unanimidad de sus accionistas. Es de notar entonces que de establecerse esta restricción frente a la negociación de las acciones, eso también debe contenerse en cada uno de los títulos de acciones para que los terceros interesados puedan conocer cuáles son las restricciones que se han establecido frente a los diferentes tipos de acciones. ¿Y pueden negociarse las acciones de una sociedad por acciones simplificadas en bolsa? No. Expresamente el legislador ha establecido la restricción para que las sociedades por acciones simplificadas puedan inscribir en el Registro Nacional de Valores las acciones, pues una de las finalidades que busca es proteger a los terceros o al público en general de la flexibilización que puede llegar a presentar la sociedad por acciones simplificadas. Estas son algunas de las características que encontramos en la sociedad por acciones simplificadas frente a las acciones. Recuerden que si desea conocer más, puede consultar nuestra página en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.